Desde la redacción. Lo que tienes que saber. Este miércoles 26 de noviembre, en Lo que tienes que saber, acá en la redacción de La Tercera, conversamos con José Francisco Lagos, director del Instituto Res Pública. ¿Cómo te va, José Francisco? ¿Todo bien? Muy bien, muchas ¿Bien? gracias por la invitación. Sí. El editor de la redacción de La Tercera, Jorge Arellano, me acompaña en esta conversación. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenos días, Buen día. José Francisco, gracias por venir. Voy a partir preguntando algo que ha estado instalado durante estos días en la campaña de cara a la segunda vuelta, que es el hecho de que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, no haya asistido a ciertos debates. Hay una discusión respecto de si es que era un compromiso o no, pero en el fondo preguntarte por qué crees tú que el candidato no va a estos debates o a programas como el que encabeza don Francisco, las dos caras de las monedas, que ya parece ser un clásico, y si es una estrategia que está bien pensada. ¿Cómo lo visualizas tú? A ver, lo primero es que la situación me parece muy evidente, y es porque va primero en la encuesta, y el primero en la encuesta tiene más que perder que de ganar. Y esto, como dicen por ahí, es lo más parecido a la política, y siempre los que están primeros en la encuesta no quieren participar de todas las actividades que hay en la campaña presidencial, especialmente en los emplazamientos con el otro candidato, porque en fondo el objetivo vital del otro candidato, la otra candidata, es precisamente quitarle voto o atacarlo en aquellas cosas que más le pueden hacer daño a esa campaña. Entonces, yo no me sorprendería con esto. Este juego es constante. El que está mejor posicionado no va a querer participar de todas las instancias, y el que está peor posicionado va a querer participar de más instancias. De hecho, emplazar, invitar. Esto pasó la vez pasada también, pasó en la primera vuelta. Ahora, lo que sí me parece que es un error estratégico en el caso de Janet Jara es que inmediatamente se pone desde el punto de vista comunicacional desde la posición desafiante, o sea, desde la posición que va más abajo, porque dice, mira, él no quiere debatir. ¿Y por qué no quiere debatir? Bueno, porque está mejor posicionado en la encuesta, sabe que le va a perjudicar. Entonces, lo contrario significa que ella está peor posicionada en la encuesta y por tanto la tiene más difícil. Dicho eso, yo también haría un matiz, porque una cosa es no participar en todas las instancias o todos los programas que existan, pero otra cosa es esconderse en la casa. No es que José Antonio Kast haya estado escondido y no ha estado desplegado. Está en las distintas regiones, sobre todo apostando a los focos territoriales donde tuvo muy buen desempeño Franco Parisi, especialmente en el norte del país. Entonces no es que, hay muchos argumentos para los partidarios de decir, oye, está bien, mira, no va a esa instancia, va a ir a otros 3 debates, pero sigue desplegado por la campaña. O sea, tú le pones un tilde de estrategia, ¿no?, a esto, pero sí, a la vez es natural, comillas, ¿no?, tomando en cuenta que el que está encabezando los sondeos, y que en esto el riesgo se puede correr, ¿no?, o el error no forzado podría también salir a colación a raíz de estar expuesto frente a la opinión pública, ¿no? Bueno, y además, más que expuesto a la opinión pública, es expuestos a los emplazamientos de la otra candidatura, en un contexto en que los debates, quizá eran más evidentes en la primera vuelta, pero el tiempo para explicar los temas que son complejos, no son tantos. Entonces, en 3 minutos dar una respuesta rápida a un emplazamiento quizá es mucho más difícil lo que podrían ganar. Entonces, me imagino que la estrategia es definir ciertas cosas que son las que están fijadas como base de la campaña. Más una más, creo que es uno de estos días. Y será eso. Pero en el caso, por ejemplo, del programa de don Francisco, las dos caras de la moneda, ahí se muestra un lado más humano. El candidato también está tratando de evitar que, por ejemplo, se conversen temas valóricos, que no han sido parte de su campaña, porque él habla de este gobierno de emergencia. ¿Crees que es por eso? ¿O la explicación que se ha dado es que él, como ya fue candidato hace 4 años atrás, ya participó de estos programas también? Pero ¿cómo ves esa situación en particular? No, yo creo que la estrategia, lo vimos claramente en la primera vuelta, pero la estrategia es que esto es un gobierno de emergencia y por tanto se va a intentar aunar a todos aquellos que estén en esta idea del gobierno de emergencia y no buscar flancos para dividir. Y en ese sentido sí me parece que debe ser una estrategia no enfocarlo en cosas personales, no enfocarlo en cosas distintas a lo propiamente coyuntural, que además está siendo bastante monopólico en la opinión pública. Si cualquier sondeo de opinión dice que los temas que más le importan a la ciudadanía son seguridad, son economía, entonces empezar a enredarse
con otros temas, quizás sería un error estratégico cuando por ahí tiene poco que rescatar desde el punto de vista puramente electoral. Ya, ahora, desde esa perspectiva, la última que estás poniendo sobre la mesa, rescatar desde el punto de vista electoral, restarse de Bad Boys, del programa de streaming de Parisi, ¿también la pone en el mismo nivel de los otros ejemplos? No sé. Porque no sé, acá- porque ellos, es más compleja esa jugada. Es bajo, Sí. digo, porque necesita igual el voto del PDG, ¿o no? O de Parisi. Necesita a los Cas. votantes de Parisi, no sé si a Parisi mismo. Y eso O la gente que votó en primera vuelta Sí. por Parisi o por el PDG, que eligió 14 parlamentarios. Sí, yo creo que ahí hay una apuesta. ¿Mm? Y me imagino que los dos comandos están analizando lo mismo. Es cuán comprometido es el votante de Franco Parisi. Es decir, ¿votaron por Franco Parisi porque están dispuestos a morir en la guerra por Franco Parisi? ¿O es más bien un voto de castigo a lo que hay? ¿Es un voto como por descarte? ¿Es un voto más coyuntural? Y eso, digo, siguen siendo apuestas, ¿verdad? Pero me imagino que los comandos tendrán que ponderar eso respecto a si es necesario el apoyo institucional de Franco Parisi para tener el adosamiento, el endosamiento más bien de sus votos, o más bien hay que hablarle a las causas ciudadanas que llevaron a las personas a que Franco Parisi tenga esa votación tan importante. Me parece que lo primero de apostar por Franco Parisi es mucho más costoso políticamente porque exigirá compromiso, y lo segundo que también la persona que se va a sentar a la negociación, tanto Franco Parisi como el PDG, han tenido un comportamiento bastante impredecible en los últimos años. Es decir, va a ser Franco Parisi la persona que va a controlar el Partido de la Gente, va a ser Pamela Giles la que va a controlar el Partido de la Gente, va a ser el presidente del Partido de la Gente el que controla su partido, va a ser Javier Olivares. Es decir, hay demasiados interlocutores que están dando señales muy distintas y por tanto entrar a negociar ahí también podría ser un riesgo, más allá de lo simbólico que sea la figura propia de Franco Parisi. Ujú. En estos pocos días que quedan, ¿hacia dónde debería apuntar José Antonio Caz? Porque todas las encuestas que han salido post primera vuelta lo ponen a él por delante por hartos puntos de ventaja. Y de hecho, en una suma bastante simple, los votos de los candidatos de la derecha, centro derecha, suman mucho más que los de centro izquierda e izquierda. ¿Hacia dónde debes apuntar estas 2 semanas? Que son súper intensas, pero la idea, supongo que es no perder esa posición. A ver, lo primero, y esto es muy fácil hacer el paralelo con la campaña del 2021, pero yo distinguiría entre los apoyos lógicos y los apoyos sorpresivos. Los apoyos lógicos es amarrar a quienes están dentro de la órbita de la oposición. Y yo diría en esto que es la candidatura de Johannes Kaiser, la candidatura de Evelyn Matei y Chile Vamos, y todas esas propuestas y todas las personas que están... Ese aterrizaje te parece que fue rápido, muy rápido, ¿no? Muy rápido, Sí. a diferencia de lo que vimos el año pasado. Es decir, Sí. la candidatura de Sebastián Sichel, o Sebastián Sichel personalmente, puso ciertas como garantías democráticas para apoyar a José Antonio Cast. Ahora no hubo nada de eso. Y eso fue muy rápido y muy limpio también. No hubo tantos comentarios. Eso por un lado, uno daría un check. Lo segundo son las cosas sorpresivas. Y yo creo que dentro de eso califica la foto con Eduardo Frei Ruiz Tagle, que no estaba en el panorama de nadie. Yo personalmente pensé que no se iba a pronunciar, a pesar de las críticas que había hecho su partido por haber apoyado a Janet Jara. Y en ese sentido me parece que es una estrategia bastante novedosa en relación a lo que fue la campaña pasada, donde no hubo sorpresa. No hubo nada distinto a que uno dijera, mira, está aumentando su base de apoyo. Y ahora sí, es distinto, lo ha hecho diferente. De hecho, hasta Demócrata tuvo una reunión Eso con te iba a él. decir, Demócrata y la reunión con los Piñera Morel, ¿también la pones cómo la calificas? No, esa con los Piñera Morel yo la califico más de apoyo lógico, aunque tiene un impacto comunicacional de la reunión familiar, que Y además todo. que tiene harta historia, no fue una Sí. relación fácil la que No tuvo fue- Kass con Piñera, ¿no? No fue nada fácil. ¿no? Caz se declaró No fue como fácil. opositor al gobierno de Piñera. Sí, sí. Y Sebastián Piñera no lo invitó a La Moneda cuando invitó al resto de los partidos. O sea, era una lucha de poderes bastante interesante, pero claro, me parece dentro de lo políticamente lógico, pero comunicacionalmente también bastante jugado. O sea, no fue cosa menor. También me pareció comunicacionalmente jugado la declaración de Eduardo Frei, porque una cosa es la foto. Incluso uno diría, ya, quizás se puede juntar con los dos, pero vimos que por las reacciones después y por su declaración pública, yo creo que no hay piso para eso. Y lo ves como algo positivo. Tú mencionabas recién, aumenta su base electoral.
y no lo ves como estos guiños hacia el centro, por nombrar a Eduardo Frei, como algo que le podría restar apoyo en el entendido que José Antonio Kast se muestra como alguien más de derecha? Claro. Mira, es que el riesgo podría ser si es que estos apoyos exigen compromiso, como ceder ciertas cosas, cambiar el programa, como lo hizo la vez pasada. De hecho, ¿se acuerdan? La gran propuesta de eliminar ministerio, incluyendo el Ministerio de la Mujer, después se dio vuelta en la segunda vuelta y era ponerle más recursos al Ministerio de la Mujer, ya. Eso pasó la vez pasada. Ahora estos apoyos han sido sin compromiso. Y eso también ha llamado la atención porque Eduardo Frei, demócrata, incluso otros partidos establecen y dicen, mira, tenemos diferencia, pero estamos apoyando el proyecto sin pedir nada a cambio, sin condiciones. Y eso es novedoso. Eso es novedoso porque claro, entre otras cosas, pueden hacerlo porque el proyecto político que ha instalado José Antonio Kast y los republicanos para esta campaña es el gobierno de emergencia. Y dentro de ese gobierno de emergencia, para responder a una coyuntura, hay muy poca cosa como que podar, porque no hay tanta cuestión que uno diría, mira, yo abiertamente estoy en contra de mejorar la seguridad pública. Son cosas demasiado instaladas en la ciudadanía y además muy transversales políticamente hoy día, que hacen que sea mucho más fácil para aquellos que quieran apoyar una candidatura así, hacerlo como lo han hecho hasta ahora. Han pasado 10 días de la primera vuelta, ¿no? Y hemos visto todo esto que estamos conversando, José Francisco, respecto a lo que ha hecho el candidato del Partido Republicano, guiño, reuniones, algunas que tú dices que son sorpresas, otras que están dentro de la lógica de los sectores de oposición que se tienen que sumar, por cierto, a la campaña del Republicano. Además, sumémosle también la reunión que tuvo con el ministro de Seguridad de Bukele a inicios de esta semana también, una conversación con Meloni, que han sido los gestos, los guiños que ha mostrado José Antonio Kast. Y se viene un foro el día de mañana con temas más sociales y los dos debates que quedan, Archie y Anatel. ¿Qué puede mover la aguja de aquí al 14 de diciembre? A ver, hoy día yo diría que es muy difícil que se mueva la aguja. ¿Por qué? Porque, bueno, esto no tenemos la bola de cristal, ¿verdad? Apostando a que no va a pasar nada extraordinario, distinto en el último tiempo, una tocha, como se dice, ya, bueno. Sacando esos factores, hoy día si uno mira los estudios de opinión pública, nunca antes yo no recuerdo otro tema que haya sido tan monopólico como el tema de la seguridad, la inmigración y el crecimiento económico. O sea, nunca. Antes cuando decíamos que el problema educacional, el principal problema de Chile, sí, estaba dentro de las prioridades, pero no era monopólico. Y hoy día estos temas son monopólicos. De hecho, por ejemplo, en los últimos debates presidenciales, educación ni siquiera estuvo dentro de los temas, dentro de la pauta de los debates. O sea, sí ha cambiado radicalmente la situación del país. Y yo creo que es imposible que los debates no aborden ese tipo de temas. Y en esos temas, el posicionamiento actual de los candidatos es más proclive, en este caso, a José Antonio Kast que a Janet Jara, entre otras cosas porque es la candidata del oficialismo. Y en ese sentido, sería muy raro, por ejemplo, un debate que no se hablen de estos temas. Lo que sería, quizás, lo que podría pasar es que se intenten abordar otros temas que quizás pueden dividir la base de apoyo de José Antonio Kast o la base actual, pero que ya vimos cuál era el tipo de respuesta en la primera vuelta, que es, mira, nuestro gobierno es un gobierno de emergencia, no vamos a darle prioridad a estos temas, sino que van a ser los que interesan a la ciudadanía, y yo creo que de ahí moverlo es imposible, o sea, porque ya lo intentó cuando lo emplazaron otros 7 candidatos. Y situaciones como la de ayer de una acusación constitucional donde senadores de la derecha votan de forma distinta, ¿eso podría de alguna manera alterar en algo esta situación, o ves que es una situación que básicamente no le importa a la ciudadanía y a los electores? Yo creo que, a ver, importa y no importa. Importa en qué sentido, en cuál es la bajada social respecto al alza de la luz. O sea, eso yo creo que es un tema importante, además ha marcado harto la agenda del último tiempo. Ahora, respecto a quién votó en contra, la cantidad de capítulos, ayer se votaron 2 capítulos, votaciones distintas, ya se enreda. Y esto ya deja de ser, me parece que deja de ser noticia, o al menos de tener importancia en la ciudadanía, porque hoy día los temas realmente son monopólicos, es bien impresionante. Y claro, más allá de generar divisiones entre los partidarios o entre los senadores que hoy día apoyan a José Antonio Kast y votaron de forma distinta, no creo que genere otro efecto. Ahora, cuando miras la vereda al frente, dice, a ver, se le ve o se ve en el horizonte bien cuesta arriba la candidatura o la segunda vuelta para la candidata al oficialismo, Janet Jara, ¿no? ¿Qué
¿Qué esperarías tú que ocurriera así como comillas sorpresa, así como fue la reunión Frey-Kass, que pudiese de alguna manera decirle a la candidata al oficialismo, todavía hay posibilidades de que podamos darlo vuelta? Mira, yo creo que lo primero es cerrar los apoyos lógicos. O sea, eso todavía no está. O sea, esta, por ejemplo, foto con la presidenta Bachelet, que debería pasar, pero que también pone a la presidenta Bachelet en una situación compleja, porque su campaña de la ONU la va a tener que apoyar el próximo gobierno, y si no gana Jara, quizás se le pone cuesta arriba. Entonces, por tanto, me imagino que está en un rol más general, más de estadista, que metiéndose en una campaña, aunque ya lo ha hecho, entonces no me llamaría tanto la atención. Pero que no amarre esos apoyos lógicos pronto, le pone más cuesta arriba esta situación. Lo segundo es que... ¿Cuáles son los lógicos según tú? Lo lógico es al menos todo... El Frente Amplio y el Partido Comunista sí, pero todo el socialismo democrático de manera activa, incluyendo, por ejemplo, a un Ricardo Lagos. Eso sería lógico y a la vez sorpresivo. De hecho, el hijo de Ricardo Lagos está en el comando. O sea, no es algo que uno diría, oh, no me lo esperaba, sino que podría pasar, pero eso no está. Y probablemente tampoco esté, porque Ricardo Lagos ya está un poco más retirado. Pero eso sería una señal comunicacional, creo que bastante potente. Ahora, de los apoyos distintos, uno diría ya, el eje político está un poco saturado, ¿verdad? Como la distribución presidencial se dio de cierta manera, la distribución parlamentaria se dio de cierta manera, entonces Janet Jara tiene poco espacio. Por tanto, uno diría, ya, entonces voy al eje social, que lo intentó hacer un poco con estos 40 voceros. El problema es que tener 40 voceros abre 40 flancos distintos, y ya lo aprendimos con la campaña de Belín Matei cuando eran 12, y esto ya generó problemas. Por tanto, no solamente hay que buscar ampliar el público, la base de apoyo, que puede ser en otro criterio, ya no un criterio político, sino que un criterio social, pero tiene que ser bien ejecutado, bien planteado y no estar arrepintiéndose al mismo día que se anuncian estos voceros. Entonces, tienen esas dos complejidades, es decir, sorprender por temas sociales, que yo creo que es el espacio donde le puede caer mejor, y además hay una base de apoyo de la izquierda más potente, más activa, el mundo cultural, por ejemplo, pero que tienen que ser muy bien ejecutados, si no pasan cosas como la que vimos la semana pasada. Tú dices con el cantante urbano que tuvo que salir de... Sí, y sí. con la salida también de Darío Quiroga por algunos dichos contra... Exactamente, sí. O sea, se está haciendo autogoles, dice... Sí, autogoles. O sea, lo que debería ser noticia por ampliar la base de apoyo, decir, mira, ya está bien, no vamos a tener el apoyo de los candidatos presidenciales, del Congreso, va a estar difícil, pero la sociedad está con nosotros. Eso se vio frustrado inmediatamente por estas polémicas que eran graves. O sea, más que graves, además, eran elementales, como revisa los antecedentes de quién vaya a poner de vocero en una cuestión que es una jugada comunicacional más activa, y eso terminó quedando en nada porque finalmente se frustró por esta noticia que fue más importante que el anuncio de los 40 voceros. Desde la candidatura dicen que hay que tomar en cuenta que parece que no está en el debate, que la candidata Jara ganó la primera vuelta y que esta es una elección completamente nueva. O que al menos es una elección donde se vota de distinta manera. ¿Tú lo ves así o ya crees que efectivamente hay una base de apoyo que es la que tiene hoy día el presidente Boric, que es muy difícil de mover, porque en el fondo muchos también dicen que ahora se trata de un plebiscito entre el gobierno y, o sea, si estás de acuerdo con el gobierno de Boric o no, y por eso ella también ha tratado de desmarcarse de esa situación? Mira, yo te diría que es verdad que es una elección distinta, pero no una elección completamente diferente. ¿En qué sentido? En que es una elección distinta porque es un escenario binario. Yo no solamente voto por el candidato que quiero que gane, sino que también voto en contra del candidato que quiero que no gane. Y eso cambia un poco el debate. Cuando hay 8 alternativas, lo razonable sería al menos tener una, aunque hemos visto que no necesariamente, pero eso es lo que ha pasado en el último tiempo. Por tanto, la segunda vuelta es verdad que es distinta, pero lo que no cambia es dos cosas: el eje oficialismo-oposición, en el sentido como apoyo del gobierno versus qué persona está en contra del gobierno, aunque no se traspasa voto a voto. Esto, yo no diría que el techo de Janet Jara es el 30% por el apoyo, porque, no sé, en la elección pasada José Antonio Caz sacó el 44% y la aprobación del gobierno era menor a ese 44%, es decir, esto se modifica por el escenario binario. Pero lo que es indudable también que este eje va a estar presente, y además, insisto, en que los temas que están en la agenda y llevando a las personas a tomar decisiones están siendo temas que son más proclives a la candidatura de José Antonio Caz que a Janet Jara, que son temas de seguridad, inmigración, delincuencia, crecimiento económico. Y eso
no cambia en los 30 días que separan la primera y la segunda. Y esos guiños de decir, ok, me gusta esta propuesta de Lematei, la voy a recoger, la voy a tomar, vamos a estudiarla, a ver si la meto en el programa. Me gusta también esto que dice Parisi en el tema del IVA a los medicamentos, o este tope de sueldo para los asesores más directos de 5 millones de pesos. También me gusta, voy a masticarla, a ver si la puedo... Ayuda a generar, por ejemplo, que la gente que se siente identificada con esa propuesta pueda votar por la candidata. Carolina Toá y Mario Marcel quedaron tan comprometidos con el oficialismo que no estar desplegada por la campaña de Janet Jara ya una señal potente. Y a eso me refiero con no haber amarrado todavía los apoyos lógicos. Apoyos lógicos no es simplemente, mira, yo voy a votar por Janet Jara para enfrentar a la extrema derecha, que es como el discurso típico, sino que es, yo me voy a comprometer, voy a recorrer el país, voy a hacer lo posible para que Janet Jara sea presidenta, y eso no lo hemos visto. De hecho, la gran acción pública que hubo fue una comida en un restaurante, como para hablarle a ese mundo, pero no hemos visto despliegue, no hemos visto vocería, no hemos visto un compromiso mayor a lo que pueda significar ese apoyo en la campaña. ¿Tú qué le recomendarías, vuelvo a insistir en un punto que lo planteamos un poquito antes, qué le recomendarías a José Antonio Kast? Porque en el fondo estar en esta pole position, por decirlo de alguna manera, es complicado también, porque hay que resistir alguna semana. Vimos hace unos días que fue a Franklin acompañando al alcalde Desbordes, y hubo gritos a favor, gritos en contra. ¿Cómo ves ese tipo de situaciones? ¿Qué hay que hacer en estas 2 semanas, de acuerdo a la experiencia anterior también? Yo creo que Ana... ¿Tú lo calificas como positivo lo de Franklin? Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que es positivo. Jugó a favor, dice. A ver, bueno, esto es muy difícil, pero me parece... ¿Qué me parece positivo? Primero, ir a los lugares. O sea, creo que una estrategia de no estar en debates y esconderse sería erróneo. O sea, como decir, mira, ya estoy bien posicionado, me quedo aquí. No. Y lo segundo también, que los liderazgos son personas controversiales. Es decir, hay personas que lo apoyan y personas que están en contra. Y Janet Jara, que debe haber sacado, no sé, 26% de los votos, y todos los candidatos o todas las personas que no votaron por José Antonio Kast no necesariamente tienen que apoyarlo, y la ciudadanía se expresa. Hemos visto hasta gestos grotescos en el Congreso, y podemos ver gestos grotescos en Franklin o en otros lugares. Así que los candidatos siempre están expuestos a eso, y no me parece negativo per se. Ahora, lo que yo creo que ha sido una estrategia adecuada, lo de salir, lo del despliegue en las regiones, participar en debate, no restarse de todo, y sobre todo no pisar el palito de entrar en otros temas que hoy día no son los que están marcando la agenda, que es una tentación natural, porque el emplazamiento que se le hace es constante y no va a parar, porque ahí es donde puede tener una ventaja la candidatura de Janet Jara. Y eso es muy difícil en una candidatura presidencial, una candidatura en general, pero una candidatura presidencial, cuando te están emplazando y tú quieres dar una buena respuesta, bueno, ahí puede estar pisando el palito, porque ya está diversificando la atención pública, que pero es muy difícil. Básicamente no correr riesgos, no cometer errores no forzados, ¿no? En el caso de José Antonio Kast, ¿18 días te parece poco? Bueno, es toda una historia pensando en la segunda vuelta. ¿Qué cosa, perdón? 18 días de lo que queda. 18 días. No, es muchísimo. Muchísimo. O sea, sí, muchísimo. Pero a ver, no cometer errores o que las situaciones tensas que se produzcan tengan cierto espacio de control. ¿En qué sentido? Ir y exponerse a gente no me parece que sea una cosa demasiado arriesgada, y de repente es bueno que existan este tipo de cosas, porque es noticia que estaba en Barrio Franklin, entonces está yendo a los lugares, y no se queda escondido en su casa. José Francisco Lago, director del Instituto Red Pública, conversando acá en Lo que tienes que saber con la redacción de La Tercera. Señor, muchas gracias por estar acá en la redacción. Muchas gracias. Que esté muy bien. Coque, gracias también por estar junto a nosotros. Gracias. Nosotros aprovechamos de poner punto final a este capítulo de este miércoles 26 de noviembre y dejarlo invitado para que mañana, a eso de las 9, nuevamente nos juntemos cuando iniciemos la redacción de La Tercera. Por haber estado ahí, muchas gracias. Que tenga un buen resto de día.